Estás escuchando A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, donde regularmente conversamos con investigadoras e investigadores que trabajan en las más diversas áreas de la neurociencia de nuestro país. Seguinos en las redes si te gusta lo que hacemos y suscríbete en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts para no perderte de próximos episodios. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Hoy nos acompaña Pablo Gerenstein. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Estamos también acá con Jole Bellini. Jole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están Pablo? Hola Nico. Hola a todos. Yo soy Nico Martorell y para empezar, Pablo, si no te molesta, tengo una pregunta medio rara. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a tratar. Bueno, a ver. Pablo, ¿por qué todavía no tenemos computadoras que nos permitan percibir olores? Así como nos permiten ver o escuchar. O sea, ¿qué es más complejo del olor como medio de transmisión de información? Eso. El tema es que hay una diversidad enorme de olores. Tenés distintos compuestos químicos, o sea, los olores, por supuesto, estamos hablando de compuestos químicos volátiles, ¿no? Y hay una variedad increíble, pero no es que no hay aparatos que artificialmente puedan percibir olores. Hay ¿Sí? Hay lo que se llaman las narices artificiales. No me digas. ¿Qué es eso? Necesito saber ya qué es eso. No es mi tema, digamos, pero sé, por ejemplo, que en la acnea se estaba trabajando hace unos años en eso, en otras partes del mundo también. Se construye un dispositivo con distintos sensores, porque el tema, como dije al principio, hay una variedad increíble de compuestos orgánicos volátiles a los que llamamos nosotros olores. Y entonces, si uno quiere percibir una cierta mínima variedad de olores, tiene que tener distintos subsensores, llamémosle. Entonces hay lo que llaman narices artificiales, que son matrices químicas que reaccionan con ciertos compuestos químicos, con cierta familia, por ejemplo, de compuestos químicos. Entonces, al reaccionar, generan una señal eléctrica y le informan a un software que tal familia está presente en el aire. Y si uno tiene todo un arreglo de esos sensores, puede llegar a detectar una cierta variedad de compuestos químicos y hasta mezclas, las mezclas de compuestos químicos que en biología son pero muy importantes en olfacción. No solamente poder percibir un olor individual, sino poder percibir la mezcla, ¿no? Esto fue un pequeño salto que se dio en el conocimiento hace unos 20, 30 años atrás, cuando se estaba tratando de entender la fisiología de lo que sería el lóbulo olfatorio de animales, y lo que se vio es que cuando un animal percibe una mezcla de olores, la percepción y la respuesta, por supuesto también a esa mezcla de olores, la respuesta comportamental, es cualitativamente diferente que la suma de la respuesta a los olores individuales. Entonces... No, a ver, no sé qué quiere decir eso, perdón. ¿Qué quiere decir? ¿Que la mezcla sea distinta a la suma de los olores individuales? Claro, por ejemplo, yo trabajo con insectos, ¿sí? Y nosotros uno de nuestros objetivos aplicados de nuestra investigación es poder atraerlos hacia trampas. Entonces, nosotros caracterizamos una fuente natural de olor que los atrae a los insectos. Vamos a suponer un mosquito. Sabemos que el olor humano atrae al mosquito. Entonces se hace un estudio del perfil de olores. Cuando decimos olores, o sea, si uno quiere definir olor, es... Esa es una buena pregunta, ¿no? Sí, ¿Qué es un olor? Claro, porque en realidad, a ver, compuestos volátiles orgánicos hay muchos dando vuelta, pero para que sea un olor, el animal en cuestión lo tiene que poder detectar, ¿no? Uno no detecta Ahora, cualquier cosa. Vos decís compuestos volátiles orgánicos. Y yo creo que más o menos te entiendo, pero quizás una persona que no
que no estudió esto no sabe qué es un compuesto volátil orgánico. Entonces, para quienes nos están escuchando que quizás no saben, ¿cómo definirías un olor? ¿Qué es un olor? Sí, son compuestos con una estructura de átomos de carbono, ¿no? Los compuestos orgánicos que uno con lo que se construye, digamos, un organismo. Y se trata de aldehídos, alcoholes, cetonas, o sea, distintos compuestos químicos, fenoles, que para que uno los pueda percibir como olor, digamos, tienen que viajar en el aire, para eso tienen que ser volátiles, o sea, son compuestos relativamente de cadena relativamente corta, cadena de carbono, estamos hablando siempre hay átomos de carbono involucrados. O sea, los olores serían moléculas que están flotando en el aire. Exactamente. Siempre tiene que ser en el aire, ¿no existen olores en el agua, por ejemplo? ¿Los peces no huelen? Sí, también existe en el agua, sí. Sí, también existe en el agua y existen compuestos orgánicos que no son volátiles y también se los puede percibir. ¿También pueden generar olores? O sea, ¿pueden no ser volátiles y generar un olor? No. No, se los detecta de otra manera. Lo que bien. pasa es que ahí empieza un poco... Nosotros tenemos nuestra visión antropocéntrica, ¿no? Pero para un insecto, un compuesto orgánico no volátil que puede detectar, lo puede llegar a detectar con las patas. Entonces, en las patas tienen receptores para esos compuestos y a eso, a diferencia de la olfacción, que es porque, digamos, la percepción de olores a través del aire, se lo llamaba gustación, hasta que... Es que estaba por decirte eso, es casi Claro. como si estuvieran lamiendo, saboreando... Se lo llamaba, en realidad nació como, o sea, cuando se descubrió eso, nació como, se lo empezó a llamar gustación, pero hacía confundir a la gente con nuestra gustación. Entonces ahora se lo llama quimiorecepción de contacto, o sea, recepción de compuestos químicos por contacto. Como si nosotros, los seres humanos, pudiéramos, a través del tacto, detectar un compuesto. Exactamente, que no Algo podemos, así. solamente lo podemos hacer con la lengua, nosotros. Claro. Ahora, volviendo a la pregunta que te hizo Nico, ¿no? De si una computadora puede detectar olores, y vos nos hablaste de la nariz artificial. A mí se me ocurre que la utilidad de esa nariz artificial sería, no sé, al detectar y percibir olores, poder ser aplicada, no sé, a algún dispositivo para atraer insectos o lo que sea, ¿no? ¿O no es esa la idea de la nariz artificial? ¿Para qué se usaría? Una de las ideas es para detectar contaminación ambiental de ciertos Ah, mira. compuestos. Bien, También, está bien, no se me había ocurrido. Bien. Sí, también en el pasado, no sé en qué quedó eso, pero había un objetivo, digamos, de detectar ciertos tipos de minas. De minas, Ajá. de minas para ser explotadas, decís, de Exacto. Claro. yacimientos minerales, No, de minas de explosión. o de minas de guerra, Sí, De guerra, ¿no? Sí. Está bien, bien, ¿Qué? Pero vale eso, la o sea, aclaración. Las minas tienen olores, entonces. Sí. Parece que hay un tipo de minas que tienen un componente plástico que larga un olor. Wow. Súper interesante. Y cuando hablabas de la nariz y hablabas de los insectos, hablaste de que, por ejemplo, los mosquitos detectan el olor humano. Sí. Si pudiéramos ver el mundo a través de los ojos de un insecto, ¿cómo crees que describirían o de la un nariz. insecto? O de la nariz de un O de la insecto. nariz del insecto. Sí, más que de los ojos. ¿Cómo describirían el olor humano los insectos? ¿De qué depende? Simplemente, no sé si lo describirían, pero simplemente diría que en cierta manera automáticamente causa una respuesta de volar hacia la fuente de olor, ¿no? Y acá retomo para terminar un segundo lo que había preguntado Nicolás sobre el tema de las mezclas. Si yo en una trampa, o sea, el olor humano ya está caracterizado en la mayor parte. Se sabe que son más de 100 componentes, que casi cualquier olor natural es una mezcla de olores, ¿no? Nuestro olor en realidad es una mezcla de más de 100, más de 200 componentes, ¿no?
O sea, cuando uno huele a una persona, lo cual suena como medio raro decirlo, pero bueno, cuando uno huele a una persona, no está oliendo un solo olor. O sí es un solo olor, pero No, es muchas cosas ese olor. no, es que no es un solo olor, son muchos que Claro. uno está oyendo. Lo Y mismo, eso es independiente de las fragancias artificiales, de los jabones y demás. Cuando hablas de olor humano, es el olor intrínseco del ser humano. sí, varía de persona a persona, ¿no? Sí. Varía un poco. Pero, por ejemplo, cuando uno dice olor a limón, el olor a limón no es un olor, es una mezcla de olores. Es una mezcla. Sí, una mezcla de muchos Wow. olores. Una mezcla de Hay muchos. cosas que sí sean un solo olor. Hay cosas que sean una sola cosa que uno huele y sabe que es esta No molécula creo, que estás yo no oliendo. conozco nada, yo no conozco nada. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis, trabajaba por supuesto con olores y uno puede comprar olores sintéticos individuales para hacer sus propias mezclas, ¿no? Y claro, de repente olí un olor, se llama 4-metil ácido octanoico, y yo lo olí y dije, este es olor a cabra. Y, y realmente, las cabras tienen un gran porcentaje de ese olor, pero no quiere decir que sea el único, ¿no? Es de todas maneras. Sí, Ay, qué locura. Súper interesante. Bueno, supongo que es una herramienta que utilizan los perfumistas, ¿no? Para desarrollar las distintas fragancias. totalmente. Ellos hoy día están bastante interiorizados de lo que es lo último en investigación, seguramente. De cómo, Entonces, Pablo, sí, vos sos como un perfumista para mosquitos. en cierta manera, sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Y los perfumes que armás son olor a humano. O sea, ¿esto Sí. es real? ¿Ustedes en el laboratorio arman olor a humano? ¿O cómo? Necesito saber cómo es que hacen eso. Sí. ¿Cómo es que crean el olor a humano? Lo que pasa es lo siguiente, que si uno quiere desarrollar un sistema práctico y no muy caro para atraer un insecto perjudicial, nosotros trabajamos también con vinchucas. Uno no puede estar usando 100 olores, ni siquiera todos los olores que los insectos detectan en nosotros, que son decenas. Entonces uno se tiene que limitar a máximo 5, porque si no operativamente y económicamente sería imposible usarlo, en la práctica sería imposible aplicarlo. Entonces nosotros, yo le digo la verdad, cuando volví, o sea, yo hice mi tesis y mi postdoctorado afuera del país. Cuando volví a Argentina, queríamos un atrayente para vinchucas porque lo que había hasta el momento no estaba andando bien, digamos, no era práctico. Entonces me revisé toda la literatura de todos los insectos que son atraídos por humanos. Y por supuesto, el 90% de esa literatura es mosquitos. Y entonces encontré una mezcla que atraía mosquitos, que era muy reciente eso, 2 años antes. Había salido incluso al mercado. Y agarramos y simulamos los mismos compuestos, o sea, compramos los mismos 3 compuestos y los mezclamos de una manera que pensábamos que era similar y anduvo muy bien para atraer vinchucas. La misma mezcla que atraía mosquitos te funcionó para atraer vinchucas. Exactamente. Eso está basada en olores que uno emite cuando transpira. O sea, son emitidos por la piel. Y cuando vos olés esa mezcla, No. A nosotros no parece olor a humano, digamos. no, a nosotros no. Wow. A nosotros no, pero como decían ustedes, desde el punto de vista de un insecto es una historia completamente distinta. Por ejemplo, para los insectos el dióxido de carbono es un olor, para nosotros no tanto, digamos. Sí, no tanto, porque a veces si está muy concentrado se percibe Sí, algo. pero ellos son capaces de detectar concentraciones mínimas. Y en relación a esto que estamos charlando, independientemente de la mezcla, viste que a veces se dice, ay no, yo atraigo a los mosquitos. Y es real, hay personas a las cuales Es los real. mosquitos ¿Ah, sí? las pican más, yo soy una de ellas y Yo también. quizás haya alguien al lado mío y no pican. Es real eso. ¿Hay algún componente que vos puedas decir,
¿este es el componente mayoritario que está haciendo que te piquen más los mosquitos? Sí, se está investigando eso, pero sí, ya hay un candidato. Sí, sí, sí. Sí, hay un candidato. ¿Nos podés adelantar algo? Sí, por favor, necesito saber. Si no me equivoco, se llama 6-metil-2-septanona, si no me equivoco. Ahí está. Bueno, aunque sea un que nombre vaya complicado, a los medios, claro. al titular de los medios, el culpable de que te piquen los mosquitos. Pará, ¿y eso Pero- es genético? ¿Cómo, Sí, pero o- sí, probablemente genético. Ojo, porque no todos los olores que nosotros producimos, los producimos nosotros, que nosotros emitimos, los producimos nosotros, porque las bacterias que están especialmente en la axila y todo, también modifican los compuestos que nosotros secretamos, los modifican y salen emitidos olores modificados por las bacterias, digamos, ¿no? Por eso cuando le decimos a los niños que se duchen, Ajá, sí, Claro, y por Para eso algo los desodorantes a veces como que hacen eso, ¿no? Pueden matar a las bacterias sí, o sí. impedir que emitan esos olores. Los antitranspirantes yo creo que tienen efecto más fuerte ahí, pero también tienen efectos no deseados, me parece, ¿no? Sí. No conozco mucho, pero Claro. sí. Ahora se utiliza mucho la lumbre y otras sustancias más naturales para no evitar que sucedan esas cosas. Pero vamos a la parte más interesante, porque por lo que sé de tu trabajo, no más interesante, perdón, a otra parte que también es interesante, me corrijo. Por lo que sé de tu trabajo, Pablo, ustedes están intentando desarrollar olores que atraigan a insectos que transmiten enfermedades sí, de manera tal de poder eliminarlos, ¿no? O Exacto. controlarlos. Es importante aclarar porque a veces la gente, sobre todo en los últimos tiempos, dice, ¿para qué van a estudiar olores? ¿Y para qué sirve estudiar olores? Entonces, está bueno eso. ¿Y cómo harías para que esos olores en esas trampas que se diseñen eliminen solamente a ese mosquito, por ejemplo, a Aedes aegypti y no a otros mosquitos? A ver, si nosotros ¿Tan específicos son los olores? No son. Ah. Cuando uno trabaja con un olor que representa una fuente de alimentación, que nosotros representamos una fuente de alimentación, ¿no? Para las vinchucas y los mosquitos, es muy probable que esté atrayendo otros insectos que también tienen esa misma fuente de alimentación, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay una pequeña... bueno, en realidad, no sé, estamos nosotros investigando, no creo que nadie más lo está haciendo, el paralelismo entre mosquitos y vinchucas, ¿no? Porque nosotros lo que vemos es que modificamos un poco la mezcla que nos funcionó en vinchucas, la probamos en mosquitos y anda otra vez. Y todos los olores que se sabe que las vinchucas detectan, también los detectan los mosquitos. Y ahí no están emparentados, digamos, mosquitos con vinchucas. Ahí hay una convergencia evolutiva en cuanto a los olores que usan, ¿no? Porque los ancestros de las vinchucas no chupaban sangre, chupaban jugos de plantas. Entonces, es sorprendente que sí, que se comparte mucho, y ni hablar entre mosquitos. Cuando uno va con una trampa de mosquitos al campo, atrapa muchas especies distintas. Pero lo que pasa es que difícilmente alguna de esas especies sea beneficiosa, digamos, ¿no? Yo creo que no hay riesgo de que esté atrapando a algún bicho que sea beneficioso. O sea, cuando uno va y pone una trampa para Aedes, el vector Aedes aegypti, el vector de dengue, atrapa también Culex, mosquitos del género Culex que transmiten otro tipo de enfermedad. Pero ¿cuál sería o sea, ¿sería perjudicial eliminar a esas especies? O sea, para mí, si vos me decís, intuitivamente diría, ¿es necesario eliminarlas? ¿O por qué no hacemos que no transmitan la enfermedad? Bueno, primero, eliminar es imposible. O sea, Bueno, bien. por eso se habla, vos te corregiste en un momento al principio y dijiste controlar, que es la palabra Exacto. que se usa. Controlar quiere decir que la población está en un nivel aceptable como para, en el caso de mosquitos, para la salud pública, digamos, que no es un riesgo demasiado alto. Así que eliminar no es posible. Pero
yo creo que yo no veo nada en contra, digamos, de que bajen, no le veo ningún efecto nocivo a que bajen las No, las que cosas. bajen no, por supuesto, bien. Por supuesto que hay pájaros que comen insectos, pero no creo que confíen mucho en los mosquitos para su comida, digamos. Entonces, la nariz de los mosquitos y la nariz de las vinchucas es parecida. Es En parecida. un sentido metafórico. No sé si literal, no sé si tienen narices, no sé si estoy diciendo bien Lo que eso, tienen, pero... lo que tienen son, a ver, casi todos lo que se llama receptores olfativos son neuronas sensoriales. Están en los insectos, casi todas están en las antenas. Ok, o sea que la nariz en realidad es la antena, las antenas. Básicamente sí. Ok, entonces, bueno, me corrijo entonces. Las antenas de los mosquitos y las antenas de las vinchucas son muy parecidas en términos de qué receptores tienen, pero son distintos, muy distintos a los nuestros, ¿no? O sea, como que Sí. eso es así, olemos cosas muy distintas a lo que huelen los insectos. Bueno, si puesto así la pregunta, te diría que no tanto. Ok, No, tenemos muchísimos receptores en común o sea, los olores que distinguimos, tenemos mucha superposición con los insectos, mucha superposición. Sí, 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 sí. Y de hecho, nosotros, en realidad, muchos de los olores que emitimos, en nuestra mezcla de olor que emitimos, hay varios olores que son emitidos por plantas, ¿no? Así que, si bien hay mucha diversidad de olores en el ambiente, hay ciertos olores que vos ves que se dan, que se pueden detectar en animales muy, muy diferentes. Sí. y me pregunto lo siguiente. Vos como que siento que de lo que vas diciendo, yo me voy imaginando como si el aire que está a mi alrededor fuera una especie de mar de moléculas distintas, ¿no? Como si hubiera muchísimos tipos de moléculas distintas en el aire alrededor mío y de repente paso y pasa una parte de alguna bocanada de moléculas que salió de algún lado y huelo una cosa. Y después voy y huelo otra cosa. Y de repente me preguntaba si hay moléculas que estén por acá flotando y que yo no pueda oler porque no tenga los receptores. Sí, ¿No? O sea, sí. ¿están limitadas nuestras narices en ese sentido? Están limitadas, claro, están limitadas por la cantidad de receptores distintos que tenemos, o sea, sí, no podemos oler cualquier cosa, y por otro lado están limitadas, llamémosle limitadas, por la habituación, ¿no? Porque cuando nosotros sentimos un olor que no está a una concentración altísima, lo sentimos constantemente, después esa señal deja de llegar al cerebro, los receptores se habitúan. Se adaptan, mejor dicho. ¿Eso le pasa a los insectos? La verdad que es una buena pregunta. Les debería pasar, pero habría que ver. Yo no sé hasta qué punto eso. Nosotros hasta ahora no estudiamos eso, pero es algo que la verdad que nos interesa en el corto plazo, porque nosotros estamos con un proyecto también al corto plazo de llevar nuestras trampas de vinchucas a casas, ¿no? En zonas rurales. Claro. Entonces hay que ver cómo funcionan nuestra emisión de olor cuando hay gente alrededor, ¿no? Y que se superponen los olores. Claro, porque si se saturan, después va a dejar de servir. Es una muy buena pregunta. Aparentemente todo hace indicar que no se saturan. O sea, no que no se saturan, que tienen algún mecanismo por el cual ellos siguen pudiendo detectar a la gente, porque en una habitación de 3x3, digamos, hay 2 personas durmiendo, supongamos, y tiene que estar saturada de muchos olores esa habitación, tiene que tener una concentración altísima, y sin embargo los mosquitos no se encuentran igual, ¿no? Claro. ¿Y todos los animales huelen? Sí. Bueno, ahí, como decía Nicolás, de los peces y todo, también se puede decir que huelen. Detectan otros tipos de compuestos, pero también uno podría decir que en cierta manera huelen. Sí, nunca me hice esa pregunta, pero entiendo que sí. O sea, estoy tratando de pensar en animales muy primitivos, pero
pero sí, entiendo que sí. Es muy loco eso, ¿no? Como, porque no, supongo que no todos los animales desarrollaron olfato a partir de un único ancestro, ¿no? Sino que deben haber sido evoluciones que convergieron. Eso me lleva a pensar que debe ser importante oler, ¿no? Como que debe ser bastante importante. Muy importante. Entre los compuestos que vos decís peces, y bueno, aminoácidos. Los aminoácidos no son compuestos volátiles, pero los peces los pueden detectar ahí flotando en el agua. O sea que sí, que siempre fue muy importante para un ser vivo poder saber qué hay en el ambiente químico alrededor de él, ¿no? ¿Qué compuestos hay alrededor de él para poder orientarse? Porque los compuestos químicos son muy útiles para poder encontrar comida, para poder encontrar pareja, así que son fundamentales para el fitness, digamos, de un animal para poder cumplir su ciclo de vida, ¿no? Ahora, hablando de la importancia que tiene el olfato, ¿no? Y los olores en general, ¿por qué una persona ya en el campo humano, ¿no? Exclusivamente, ¿por qué las personas no videntes se dice que tienen el sentido del olfato más desarrollado? ¿Qué es lo que sucede ahí? Sí, yo creo que ahí es una cuestión de sistema nervioso central, ¿no? La corteza cerebral que probablemente se expande a costa de otro sistema, ¿no? De otra parte de la corteza. Yo imaginaría es eso. Yo nunca trabajé en humanos, pero imaginaría eso. Como que aumentan el número de receptores. No de por ejemplo. receptores, sino los circuitos neuronales en el cerebro, Claro. de procesamiento de información. Cuando yo hablaba de mezclas de olores, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace un organismo para sumar la información del olor A con la información del olor B? ¿No? Estamos hablando de olores individuales dentro de una mezcla, componentes individuales dentro de una mezcla. Todo eso en general, no siempre, pero en general pasa en el cerebro. O sea, al cerebro llega, hay una neurona que detecta el olor A, ¿no? En la antena, vamos a suponer un insecto. En la antena hay una neurona que detecta el olor A y otra neurona, otro tipo de neurona que detecta el olor B. Esa información se va transmitiendo de neurona a neurona hacia el cerebro, ¿no? Por medio de axones, sinapsis, ¿no? Esa información llega al cerebro y es en el cerebro donde se mezcla, nosotros lo llamamos procesa, donde se procesa esa información y donde se dice, bueno, acá afuera me encontré con una mezcla del olor A más B. O sea, la neurona individual que está en la antena no solo detecta A o solo detecta B, es en el cerebro que se interpreta la mezcla, digamos, ¿no? Bien, o sea, bueno, está bien. No habría olores sin cerebro, digamos. O sea, es el cerebro el que percibe. Y en ese sentido, bueno, obviamente no solo percibe olores, sino que percibe de todo. O todos los otros sentidos también se deben integrar ahí adentro. Y me preguntaba, ¿cómo pensás vos la percepción del mundo de un mosquito, una vinchuca, un insecto? Si alguna vez te pusiste a imaginar tus sujetos experimentales, que son estos insectos, ¿cómo deben percibir el mundo ellos distinto que como lo percibimos nosotros? Al fin y al cabo vos estudiás un poco eso, ¿no? La percepción de los insectos, del mundo que los rodea. Sí, es una pregunta, la verdad creo que no me puse tanto en el rol de un mosquito, aunque hay gente que sí. Conozco una persona que es una excelente investigadora, Nora Burroni, en Buenos Aires, en la UBA, que dio una TED Talk, una charla TED, y se vistió de mosquito, entiendo, no la vi, pero me contaron, y ella daba, creo que la charla era sobre un día en la vida de un mosquito, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta en estos insectos que se alimentan, cuya fuente de alimento también es un potencial predador, ¿no? Que tienen que ser muy cuidadosos,
porque... Qué interesante ese concepto. No me había puesto a pensar que la fuente de alimento de un mosquito es algo que probablemente lo puede matar. Matar. También. Sí, sí. Claro. Las vinchucas son tremendamente cuidadosas. Vos no podés convencer fácil a una vinchuca de entrar a una trampa. Porque las vinchucas, vamos a decir entre comillas, hablando de una manera antropocéntrica, lo piensan mucho. Lo piensan mucho antes de caer en una trampa que tiene como atrayente una mezcla de olores, ¿no? ¿Te parece antropocéntrico eso, decir que lo piensan mucho? Y sí, no, o sea, hay mucha respuesta estereotipada, digamos, en los insectos, ¿no? Aunque hay muchos factores de modulación, que finalmente es lo que hace que se salga un poco de lo estereotipado, aunque quizás cuando conozcamos todas las fuentes de modulación, y capaz que otra vez decimos que es algo medio, vamos a llamarle robótico. Esa es una pregunta que me interesa, ¿no? Como creo que un poco eso de si se ponen a pensar o no se ponen a pensar, si es más una especie de autómata que responde a olores. Creo que antes cuando Jole te preguntó cómo, no me acuerdo que te había preguntado, pero que hablabas de que el mosquito por ahí pensaba que el olor a humano era algo apetitivo, ¿no? Como algo que hacía que el mosquito fuera hacia el olor, que sea atraído ¿cuál era hacia la el olor. característica de ese olor humano que los atraía, ¿no? Claro. No, es simplemente cómo está diseñado el circuito neuronal que ellos tienen. O sea, Eso. cuando el receptor A y el receptor B y el receptor C de los 70, 100 receptores que tienen para detectar olores humanos, están activados, bueno, probablemente sea un humano. Si están prendidos o activados 50 de esos receptores que tienen que ver con olores humanos, y mucho más probable sea un humano. Pero sí, no creo eso no es que se lo ponen a pensar, sino que les llega, se activa una cierta parte del cerebro que los impulsa a volar hacia la fuente de olor y bueno, después con otras pistas sensoriales, el calor y la humedad y todo, están más seguros que es un humano y ahí se lanzan a picar. Y en relación a eso, Pablo, y lo que dijiste de las vinchucas, que las vinchucas como que lo piensan más, ¿no? Que son más cuidadosas. Sí. Entonces, yo lo que interpreto es que tienen la capacidad de sentir. O sea, vos podrías decir que los insectos perciben el dolor. ¿Por qué el mosquito iría justo a donde está su predador? Porque no identifica que es una fuente de peligro. Sí, no sé si en ese caso yo diría que perciben el dolor potencial. Hay toda una discusión de si los insectos perciben dolor, pero que quizás sí. Pero en este caso es más bien un comportamiento instintivo. Por eso me gustaría aclarar algo que yo dije antes con respecto a la automatización, digamos, de la respuesta de un insecto o la roboticidad, digamos, de la respuesta. Los insectos pueden aprender, ¿no? Y tienen una capacidad no baja de aprendizaje. Claro. Así que eso es uno de los factores que te modulan la respuesta de un insecto y que te hace pensar que va a ser muy difícil predecir siempre la respuesta que vaya a tener si el bicho puede aprender, ¿no? Pero para contestar a tu pregunta, los circuitos neuronales están ya establecidos de una cierta manera que si se activan ciertos tipos de receptores que detectan ciertos tipos de olores, el bicho despega y vuela hacia la fuente de donde viene el olor. ¿Cómo sabe de dónde viene el olor? Porque está inundando todo alrededor a 360 grados y muchas veces usan el viento. Tienen detectores mecánicos que les dicen de dónde viene el viento. Entonces vuelan en contra del viento, que es probablemente de donde viene el olor. Muy bueno. Claro. O sea, está bien, a mí como me fascina esa idea de que es como apretar un botón, no es un botón muy complejo, ¿no? Pero llega el olor y es como si el olor apretara un botón en la máquina, que es el mosquito, y el mosquito, bueno, pasan cosas, hay impulsos, cables conectados con otras cosas y empieza a volar
en la dirección correcta. O al menos esa es como una posible mirada de lo que está pasando, Sí. de lo que está pasando ahí en el insecto. No sé, me parece bastante fascinante. Sí, es re fascinante. Yo tengo otra pregunta, Pablo. ¿Por qué trampas y no repelentes? Estamos trabajando, empezamos a trabajar también con repelente. Hoy día yo creo que un poco podrían ir de la mano. Nosotros no trabajamos solamente con mosquitos y chucas, o sea, con insectos que transmiten enfermedades. Trabajamos con insectos perjudiciales en general. Nuestra segunda línea de investigación es con pestes de cultivo, ¿sí? Con bichos que comen los cultivos. Volviendo a tu pregunta, hoy día, o sea, a estos bichos también se los quiere atraer hacia trampas, ¿no? Pero no es fácil. Entonces, en muchos casos se habla de una estrategia que en inglés se la llama push-pull, empujar y atraer. Entonces, en el lugar que vos querés proteger, le pones un repelente. Y al lugar donde querés que vayan, le pones un atrayente. Entonces es una doble fuerza que tira para un lado para alejar a los mosquitos de lo que querés proteger, ya sea en el caso de los mosquitos, una persona, en el caso de los bichos estos que comen los cultivos, tu cultivo, ¿no? Y el principio sería el mismo, detectar olores que atraen y olores que repelen, básicamente. Exactamente, sí. Sí, Con toda la sí. complejidad que tiene, ¿no? Yo lo digo como si fuese algo muy sencillo, pero Manejar al robot. Claro. sabemos Manejar que al no. robot. Sí, se habla de manipular o sea, todo eso es manipular el comportamiento de los insectos, ¿no? Sí. Sí. Pablo, ¿te disfrutás tu trabajo como científico? Sí, lo cual no quiere decir que no trabajo mucho y que no sufro a veces, no durmiendo, a veces toda la noche, porque hay una fecha límite para presentar un proyecto, por ejemplo. O sea, no es todo lo que podríamos llamar placentero, pero bueno, si a uno le gusta lo que hace, ese sufrimiento después tiene un premio, ¿no? Tiene una recompensa, no me salía la palabra. Tiene una recompensa y esa recompensa vale la pena. ¿Y cuál es la Sí. recompensa para vos? ¿Qué es lo que te gusta de hacer ciencia o de los proyectos que encarás? Encontrar algo que sirva. Encontrar, Ok. encontrar un nuevo concepto, un nuevo, sí, llamémosle descubrimiento que sirva para algo. Por ejemplo, nosotros, cuando yo estaba fuera del país, no se sabía por qué, o sea, sabemos, ¿no?, que los mosquitos, las vinchucas, detectan dióxido de carbono para localizar fuente de comida, ¿no? Personas, por ejemplo. Y se sabía que los insectos que se alimentan de plantas también detectaban dióxido de carbono, pero no se sabía para qué. Y en nuestro proyecto pudimos, de muchas maneras distintas, demostramos que hay muchas flores emiten dióxido de carbono, mucho más de lo que se podría pensar, y que los insectos que chupan néctar en parte están atraídos hacia las flores por el dióxido de carbono que emiten esas flores, Wow. ¿no? Entonces, si uno quiere atrapar a algún insecto de eso, tiene que tener en cuenta también el dióxido de carbono, ¿no? Y por otro lado, nosotros con el tema de los insectos, bueno, con el tema ni hablar, con el tema de las vinchucas, ver que nuestra trampa está realmente capturando vinchucas, verlas ahí pegadas en nuestra trampa, que tenemos fotos y todo, verlas pegadas en nuestras trampas, es realmente una imagen que te dura meses de satisfacción y que te hace mirar para atrás y pensar, valió la pena. Y lo mismo con las pestes de cultivos, ¿no? Ver que todavía no llegamos a eso, en ese caso, pero ver que podemos llegar a disminuir el daño que puede hacer un insecto a un cultivo también va a ser algo, la verdad, una recompensa muy grande. ¿Y cómo es la reacción de la gente? O sea, ¿ustedes ya pusieron esas trampas en hogares? Estamos en eso. Hay un plan, ahora se formó con una especie de, llamémosle, red nacional,
Sí. con gente de Córdoba, Buenos Aires y nosotros en Entre Ríos. Y la idea es que en el corto plazo, en cuestión de poquitos meses, salir al campo, probablemente Santiago del Estero, con nuestras trampas, que por ahora las probamos en laboratorio solamente, y ver cómo funcionan en el campo, digamos. ¿Y ahí hay intervención del Estado? Sí, totalmente. Sí, porque necesitamos del apoyo de los agentes de salud de las provincias, Claro. porque se necesita un despliegue de recursos humanos importante. Importante. ¿Por qué volviste a trabajar en Argentina, Pablo? Por razones un poco personales y por razones profesionales, las dos diría. Razones personales, bueno, digamos que me siento más adaptado a nuestra sociedad que a las sociedades que yo conocí. Y por otro lado, yo creo que el ambiente de trabajo es más flexible, diría acá, más ameno, no sé cómo llamarlo, pero es más, hay mayor comunicación, me parece, entre la gente, y no son relaciones muy inflexibles y más frías. Yo creo que, en parte, yo diría que se trabaja mejor en equipo. Sí, si uno encuentra un equipo que le va, ¿no? Pero sí, claro. Una vez que uno encuentra un equipo que le va, yo creo que se trabaja mejor, porque yo creo que hay más, no sé, más distensión, diría. Por la gente volviste entonces. Sí. 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 Yo creo que sí, que somos más solidarios y nos apoyamos más, ¿no? Quizás ante el mayor grado de dificultad en algunos aspectos. Yo creo que es apoyamos. muy importante la palabra que acaba de usar, porque yo estuve afuera del país 15 años, mucho tiempo. Y yo vi una diferencia entre antes y el después. Y yo creo que bajó el nivel de solidaridad. Y yo creo que eso, sí. Y yo creo que eso hay que estar, ¿cómo se dice? Hay que ser consciente de eso para poder, si no se puede revertir, por lo menos frenarlo, la tendencia. Sí, está bueno eso. Sí, quizás para alcanzar determinados estándares nos estamos olvidando de quien está al lado, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, es complejo, es un proceso complejo. Sí. Pero Está bueno ese mensaje. está bueno, sí. Pablo, si tuvieras que elegir ser un animal no humano, ¿cuál serías? Pará. Esa pregunta me la tendrías que haber hecho ayer, así me das un día de tiempo para pensar. No. Sería trampa eso. Quiero saber qué decís en el momento. No sé, probablemente un insecto volador o que nade. Porque volador, yo creo que es muy envidiable poder ver el mundo desde arriba y saltar de un lado al otro rápido. Aunque eso significara ser un robot. No. No, definitivamente no. No soy muy amigo de la tecnología, de la alta tecnología. Querés ser un insecto, pero con tu propia conciencia. Ajá, sí. Me parece muy bien. Sí, no sos la única, la primera persona en el podcast que habla de ser algún animal que pueda volar. Ajá, mira. Creo que es un yo deseo. Creo que es algo que amplio. deseamos, ¿no? Sí. Que ver el mundo desde arriba. Sí. Totalmente. Pablo, muchas gracias por venir hoy, por compartir este rato con nosotros. Estuvo súper bueno. Yo aprendí un montón. Y esperamos que la gente también y que la hayas pasado bien. Perfectamente, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, en serio. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de A Todo Neuro.